Buenas noches todos ustedes. Aquí estamos este miércoles nuevamente en un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión trataremos el tema sobre el aprovechamiento integral del agua de lluvia en centros escolares. Bienvenido, Agustín. Para eso nos acompaña aquí Agustín Correa Campos, ingeniero civil. ¿Verdad? Quien tiene una gran experiencia en el tema de aprovechamiento del agua pluvial, ha participado en el Foro Mundial del Agua en la Ciudad de México, en diversos eventos de presentación de stands del sistema sustentable en casa para manejo integral del agua con descarga cero. También trabaja en el tema de coordinador general de proyectos de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de las actividades definidas como los proyectos sustentables, pues ha integrado el manejo del agua como aprovechamiento de agua pluvial y recarga para centros como lo es la FES Acatlán en el 2015 y el manejo integral del agua con captación, aprovechamiento y recarga de acuíferos en desarrollo habitacional de la Ciudad de México en alrededor de 700 departamentos y 3 torres iniciados en 2015. Mi estimado Agustín, pues gracias por acompañarnos. Al contrario, es un honor. Y la idea de charlar sobre este tema es para que nos amplíes y nos vayas diciendo de qué manera se ha estado trabajando este tema del aprovechamiento integral del agua de lluvia en centros escolares. Bueno, quiero decirles que la inquietud que hemos tenido, su servidor, y ahorita les platico de mi grupo de trabajo, es en general el manejo integral y sostenible del agua. Es decir, que sea que proteja al medio ambiente, que sea económicamente viable y que esté acorde con la sociedad, si no, no es sustentable o sostenible, que para mi gusto es la palabra correcta. Entonces, enfocándonos en el agua pluvial, en la captación y aprovechamiento de agua pluvial, mi inquietud resaltó específicamente como de 6 años para acá, ¿no? Que salió el tema del, oye, ¿qué hace? Un profesor me dice, ¿qué hay del agua pluvial, no? Inclusive hay algunos, con todo respeto, doctores y doctos en el asunto que dicen que el agua pluvial está muy contaminada en la Ciudad de México y en todas partes, que no se puede utilizar, etcétera. Pero afortunadamente hemos hecho un grupo de trabajo, que ya en anterior vez que me invitaron lo comenté, pero se va a comentar, en donde nuestro grupo de trabajo es multidisciplinario y muy multiinstitucional. En nuestro grupo de trabajo están ingenieros profesionistas independientes o que manejan plantas de tratamiento o por su cuenta, pero también investigadores y académicos y doctos en el asunto que están, por ejemplo, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería, en la red de agua de la UNAM, que es un organismo que maneja el doctor González Villarreal y que soy colaborador, también de la International Water Association. También colaboramos en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ¿no? Que es el organismo que compila todas o casi todas los organismos nacionales de las diferentes ciudades o estados que manejan el agua. Ahorita, actualmente, casualmente, se va turnando el presidente del consejo. El presidente del consejo es el ingeniero Ramón Aguirre, presidente de la ANEAS, y después cambia a otros de otras regiones. Entonces, nosotros hemos tenido esa inquietud del manejo integral del agua, pero en especial el agua de lluvia, ¿no? Que es un recurso que no se utiliza adecuadamente. Sí hay conatos, sí hay acciones que se han hecho inclusive en el Distrito Federal. Entonces, como tenemos una relación, por ejemplo, con el sistema de aguas de la Ciudad de México, que hemos trabajado
otros proyectos y otros cursos con ellos, que a su vez quiero decirles que su servidor y mi grupo de trabaja como instructores en educación continua de la Facultad de Ingeniería. Y hemos hecho un grupo pues muy padre, muy acorde, porque multidisciplinariamente hemos realizado el año pasado, hicimos un curso, o sea, no es por dormir al velador, pero le hicimos un curso diseñado específicamente para el sistema de aguas. Y de ahí dimos énfasis en el agua pluvial. De ahí despertó el interés y llegó a oídos por ejemplo, del ingeniero Ramón Aguirre. Y entonces cuando le planteamos que ya era hora de que retomáramos eso de captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Y entonces ellos sí ya han, en el asunto escuelas, ¿verdad? En diferentes zonas de la ciudad, pero específicamente tienen uno como piloto en la zona de Tlalpan, algunas escuelas, ya habían implementado en cierta forma la captación y aprovechamiento pluvial, pero eso lo supimos después, no estaba funcionando correctamente. Entonces, a raíz de la inquietud en una de las reuniones, un evento que hubo el año pasado en minería, el ingeniero Ramón Aguirre me dice, oye, ¿y qué otros proyectos tiene? Le digo, oye, pues el del agua de lluvia. ¿Qué me puedes mostrar? Le mostramos un proyecto que se estaba iniciando en FESACatlán, que desgraciadamente no lo han terminado, y además otras cosas que habíamos hecho, y ellos lo saben, en la UAM Iztapalapa. En la UAM Iztapalapa, el doctor Eugenio Gómez de nuestro equipo reconfiguró casi toda o buena parte del campus. ¿Para qué? Para captar agua de lluvia. Y entonces capta en casi todas las áreas el agua de lluvia para poderla aprovechar. No se aprovecha todavía todo porque faltan algunos ajustes. Y además el excedente, otro punto importante, lo recarga el acuífero. Y lo mejor es que lo tiene monitoreado y está dando resultados de recarga. O sea, sí se está recuperando el manto freático. Ese es otro punto importante, ¿no? La recarga del acuífero. Pero hablando del agua de lluvia, entonces con esas experiencias tuvimos una reunión con ellos y les quiero hablar de este proyecto. Y entonces el director técnico nos dijo, a ver, con ustedes tenemos que hacer como un prototipo, que sean los lineamientos para captación y aprovechamiento de agua pluvial en los centros escolares, con la idea de que esto se derrame en toda, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Es decir, no estamos descubriendo el nuevo ni nada, simplemente como nos hemos dedicado a eso, nuestro grupo de trabajo, uno está muy metido en lo que es captación, otro en aprovechamiento y en todos los diferentes pasos que se tienen que hacer para que funcione bien. Entonces, gracias a eso, ¿cómo se llama? Se negoció el arranque del proyecto y creamos ciertas bases para que obtengamos un aprovechamiento adecuado. En condiciones normales, digamos, para dar unos números gruesos, por ejemplo, vamos a escoger como 3 escuelas que andan del orden de 1000 alumnos, ¿no? Entonces, esos 1000 alumnos pueden demandar, en teoría, como 25 a 40 metros cúbicos diarios, ¿no? Pero, ¿qué pasa si aprovechamos el agua de lluvia cuando llueve? Porque algunos dicen, bueno, la guardamos cuando no llueva. No, tiene su problemática, es cuando llueve. ¿Qué tal si esa captación de agua pluvial, si se hace como debe de ser, como Dios manda y todo, la aprovechamos en lugar de usar la red? Pues entonces podremos ser, digamos, es casi la mitad del año que llueve, pues podemos ser casi autosuficientes, ¿no? O en un 80% con el agua pluvial, ¿no? Hay que tratarla y tener sus lineamientos. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Aparte de ser un modo efectivo y educativo, ejemplo a los alumnos, también a los profesores, a los papás, es decir, estamos integrando un apoyo social para que tenga repercusión ese proyecto, ¿no? Y entonces nos hemos dedicado precisamente a verlo con detalle, aprovechando toda la normativa, todo el conocimiento que hay al respecto, pues para que quede un proyecto adecuado, ¿no? Porque se va a tratar de que esos lineamientos se publiquen y nosotros eventualmente los podamos asesorar en esos proyectos, por lo pronto en las escuelas, ¿no? Entonces, para esa razón, ¿verdad? Por ejemplo, hay puntos claves.
cómo debe ser tu dispositivo de captación para que funcione. Para empezar, pues tienes que captarlo, por ejemplo, de la azotea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el asunto de la azotea? Por ejemplo, muchas escuelas en el techo, en la azotea, tienen todo el tiradero y basura que ya no usan, las bancas que ya no sirvieron, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llueve, no? Pues cuando llueve arrastra todas esas impurezas, se contamina. Entonces tenemos que hacer una conciencia al respecto y incluye un manual operativo de mantenimiento. Tenemos que empezar desde ahí, pues para que dar una retroalimentación a las escuelas para que tengan ciertas precauciones o confinamientos y que no se contaminen. Claro. O sea, simplemente en ese detalle tiene su chiste. Lo mismo en la ubicación y en las canalizaciones y en las bajadas fluviales, que se tienen que tener ciertas precauciones para garantizar que la calidad del agua venga bien. Porque si la agarramos a bote pronto, el agua está prácticamente pura. Dicen, no, que está muy ácida, etcétera. Un doctor de Ciencias de la Atmósfera que ha investigado mucho el agua dice, a ver, el agua de limón está más ácida que el agua que cae. No, pero es que si un pajarito se hace por ahí sus grasas y se va a contaminar, sí, pero con un tratamiento light se puede resolver. Primario. O sea, desde ese momento. También el otro punto es cómo conducir al agua y cómo preparar los dispositivos, o sea, las cisternas o donde se va a captar el agua. Y entonces hay que tomar en cuenta ciertos artefactos o ciertos filtros y para que sea lo más eficiente posible. Claro. Entonces, para ser imparciales y todo, obviamente el sistema de aguas le han llegado toda clase de fabricantes, algunos no muy confiables y otros sí. Bueno, ahí está nuestra presentación de aprovechamiento integral del agua, que ahorita les puedo presumir, entre paréntesis si se vale, que nosotros en la revista ANEAS mayo-junio, nuestro grupo de trabajo publicó en la revista de mayo-junio, publicó 2 artículos precisamente de este proyecto que les estoy platicando y de otro que tenemos de recarga y recuperación del acuífero. También se ha trabajado de recarga y recuperación del acuífero, pero no correctamente, ¿no? Ese es otro asunto que después platicaremos. Entonces, gracias a eso, también nos avala ANEAS, ¿no?, al respecto, y nos invitó inclusive a hacer un taller sobre captación y aprovechamiento de agua pluvial, aprovechando nuestro proyecto, en noviembre, en la convención anual de ANEAS, ¿no? Entonces, pues estamos contentos por ello, que estamos metidos con el grupo, pero también estamos haciendo algo productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Tiene su detalle el agua de lluvia. Hay muchos fabricantes de captación de agua de lluvia, o muchos que se dedican, que Isla Urbana, que hidropluviales, muchas. Pero se trata de que nosotros hagamos hasta un balance, un cuadro comparativo para decir, a ver, ¿cuál es la más idónea? Y además, para ciertos usos, este sistema, y para ciertos usos, este. Entonces, esa compilación va a ser muy útil porque va a ser una pauta, un know-how, un cómo hacerlo para que funcione. Y qué mejor en una escuela, ¿no? Porque tiene su chiste en una escuela, que sería un poquito diferente si se capta en una unidad habitacional. Perfecto. Ahora, aquí hay algo muy importante, todos los pasos a seguir, como un checklist para captar de manera eficiente el agua de lluvia, como tú bien mencionas, tenerlo lo más limpio posible y ponerla, digamos, encauzar hacia un depósito de donde pueda partir ya el tratamiento que requiera esa agua para uso humano, ¿verdad? Para uso humano. Hay una restricción, un poco escepticismo, ¿no? Todos se persinan y dicen, no, espérate, es que para tomar el agua de pluvial, no. Oye, pues la calidad del agua de la red a veces es muy mala y se toma. Sí. No va por ahí. Pero si se trata adecuadamente el agua, con un pequeño tratamiento al final para tomar o para preparar alimentos, quedaría... Es suficiente. Es suficiente. Con un generador de ozono, por ejemplo, quedaría suficiente y el resto no tener ese detalle, pero ser suficiente. Oye, mi estimado Agustín Francisco Correa, pues vamos a una pausa y regresando podemos darle un listado. Sí, un listado de los pasos. Un repaso al listado para que, bueno, aquellos que estén interesados vean cómo hay que hacerlo. En aprovechar el agua de lluvia
pues estemos en posibilidades de apoyarlos, porque por supuesto. La lluvia, pues ahorita parece que hoy no llovió, pero ayer llovió y viene por ahí un huracán y estamos siempre con la lluvia. En noviembre todavía tenemos lluvia, ¿verdad? Sí, todavía hay, de acuerdo con lo que sabemos de nuestros contactos, sí puede llover en noviembre un poco. Fíjate. Muy bien, mis Agustín, pues una pausa y regresamos. Muy bien, estamos puestos. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, mi estimado Agustín, pues ¿cuáles son los puntos así claves para tener un listado bien definido? Bueno, lo adecuamos para las escuelas y ajustando y ponernos de acuerdo con el organismo, pero por ejemplo llegamos a los siguientes, son como 13 puntos importantes para hacer un buen proyecto de marcar lineamientos. Los conocimientos técnicos y todo no son tan complicados, simplemente hay que adecuarlos. Entonces, para esto, pues, el primer punto es de los 3 escuelas que ellos creen, de 10 escuelas, seleccionamos 3
que las que consideramos como prototipo, entre comillas, ¿no? Sí, claro. Porque tiene que ser generalizado, pero hay que ver el prototipo, el más usual o la mediana. Entonces, hay que hacer una visita de inspección inicial. Se supone que nos dieron planos de lo que hay, bueno, raquíticos, pero bueno, los planos nos dieron. Entonces hay que hacer una inspección inicial y tomar ciertos parámetros claves que definen en qué condiciones está el edificio, cómo están sus captaciones de agua pluvial, en general si conocemos el proyecto, la topografía del terreno, primero a grosso modo, si la tienen mejor, porque es importante para saber si se inunda o no se inunda, cómo van las canalizaciones, a dónde descargan, si la superficie, ¿cómo están las superficies? La calidad de las superficies, si hay pasto, pavimento, y aunque en Google se puede ver a veces, pues más o menos la área efectiva que se puede captar, porque aparentemente hay una azotea gigante, pero la mitad no se puede usar porque tiene tiliches o porque es un desastre. Entonces tenemos que reconsiderar nada más utilizar la mitad, por ejemplo. Entonces te toman un checklist que ya sería detallado, otro día les comento, de los puntos claves de la visita inicial, de inspección inicial a grosso modo, para tener un bosquejo de cómo atacar el asunto. Sí. Después, con la información que nos dio la pendencia, la escuela, y nosotros captamos en fotos y todo, recopilamos y analizamos la información. Muy además, también hay que... ahí estamos poniendo el objetivo general que fue este proyecto, concientizar, ¿no? Porque hay que... Una cosa muy importante en cualquier proyecto, si no involucramos a la sociedad, no tiene sentido, ¿no? Claro. Va a funcionar. Y en las escuelas tenemos el problema con los alumnos, con los padres de familia y los propios directores y personal. Tenemos que convencerlos qué beneficios van a sacar. Entonces, al hacer la visita de inspección y recuperar la información, podemos hacer bueno, ahí es el planteamiento de la vez pasada, el por qué, ¿no? Hay escasez hídrico, pues simplemente se maneja mal, ¿no? Entonces, ¿cómo cosechamos el agua de lluvia, no? Sí. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que tratamos ahorita, la siguiente, ¿no? La siguiente, a ver, ¿no? Entonces tenemos que primero captar, después distribuir, ¿no? Sí. Después un pretratamiento, ¿no? Hacer un pretratamiento, almacenar, tratamiento, el tratamiento, distribución y la está muy chiquita. Sí. La recarga. Sí. La recarga en un momento dado, ¿no? Y la utilización, digamos, ¿no? El uso que se le va a dar, es decir, así es. Para captarla, entonces pues, primero se les dice, oye, fíjate, vamos a captar como cuánto y vas a recuperar cuánto más. Entonces, complementamos con el levantamiento de instalaciones, el levantamiento de los puntos claves ya físicamente, si no hay planos, ¿no? Claro. ¿Para qué? Pues para llegar a numeritos, ¿no? Y aunque es un proyecto prototipo, tenemos que hacer una especie de proyecto, un anteproyecto básico o conceptual, pues para que entonces nos estén retroalimentando los parámetros y podamos... Y ahí podemos sacar datos como el decir, a ver, necesitamos un tanque de tal dimensión. Exactamente. Para que una lluvia de 1 hora captemos tantos metros cúbicos. Y exactamente, tenemos que hacer, es imposible hacerlo si no, con el análisis de información hidropluvial, ¿no? La hidrología del lugar. Porque es cierto que sabemos... Llueven, ¿qué? 750 milímetros aquí, pero ¿cómo llueven? Claro. O sea, ¿cuáles son las gráficas? ¿Cuánto llueve cada día y todo? Porque si no lo hacemos así, resulta que en ciertas zonas llueve mucho en poco tiempo y en otras es al revés. Entonces, eso nos da la pauta para, según la zona, y eso lo vamos a poner en nuestros lineamientos, en esta zona conviene que la capacidad de almacenamiento de agua pluvial sea con esta proporción o con esos parámetros para que nos vaya dando las pautas como una especie de un norma, le llamamos un proyecto, una normativa de proyecto, que tengamos una normativa de proyecto en todas las variables. Ahí en esa gráfica estamos viendo
el aprovechamiento racional del agua pluvial, pero ya el agua excedente convendría recargarla, ¿no? Que es un punto clave en el asunto del agua, no solamente en el DF, en grandes ciudades, que se extrae más agua de la que se recarga. Y por eso es la crisis aquí en México, creo que eso ya lo hemos platicado. Hay los hundimientos y todo. Entonces, cuando hubiera un balance de lo que mismo que extraes, lo recargas, sería todo dar, pero no se da. No se da muy frecuentemente. Ese es otro punto muy importante, que entre paréntesis estamos en paralelo con el sistema de aguas y con ANEAS, metiendo inquietudes. No es que descubramos el hilo negro, es que tenemos los contactos y hemos hecho la tarea para poder afinar ese proyecto. Pero regresando a nuestro proyecto, después tenemos que retroalimentarnos con la evaluación de la demanda, con dos caminos. Simplemente leyendo cuánto consumen, ¿no? Y por otro lado, tenemos estadísticas y experiencias de otras escuelas tipo, y entonces a lo mejor nos podemos percatar que están tirando el agua o que tiene fugas tremendas, porque como que están gastando 100 litros por alumno y lo normal es 20 litros por alumno diario. Entonces, de paso, estamos corrigiendo cómo está funcionando. Sí, claro. Entonces, después de evaluar y de analizar los datos hidrológicos, ¿no? Entonces ya acotamos la proporción de los tamaños de almacenamiento, distribución, recarga, etcétera, ¿no? Es fundamental. Y también nos pidieron el sistema de aguas, a ver, la normativa. ¿Qué normativa sigues? Pues resulta que sí existe la normativa, pero hay ambigüedades. O sea, existe la norma 127 de agua potable, y la ECOL 1, y la ECO 2 y ECO 3 para usar agua residual, ¿no? Pero en realidad, para la captación de agua de lluvia, es un poco arbitrario. Entonces, se trata de que, en base a nuestras experiencias, a implementar el sistema en esas escuelas tipo y todo, nos retroalimentamos para que la normativa cumpla con las expectativas del uso del agua de lluvia. Y decir, nada más le añades esto, ya la puedes usar. Claro. el consumo humano. Porque hay cierta resistencia, ¿no? Resistencia a decir, ay, no, el agua de lluvia. No, por favor. Nuestros antepasados captaban el agua de lluvia y lo usaban, ¿no? Los ríos, al final de cuentas, son agua de lluvia, ¿no? Son agua de lluvias. Los lagos. Yo me acuerdo cuando cuando empezamos en esto, en el Valle de Mezquital, Cardonal y esos pueblos tienen problemas de agua, ¿no? Que precisamente ahí les llega a un ladito el agua del emisor oriente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues hay huellas de que había jagüeyes, de que había represas en otras épocas. Pero llegó la modernidad, ¿y qué pasó? Desecaron. Llegó la modernidad y entonces dijeron, no, pozos de absorción, ¿no? Pero ya se abató el nivel freático, entonces sale un chorrito, ¿no? Sí. Entonces, ni captan el agua de lluvia, tienen poca capacidad para suministrar de pozos, ¿no? Y le dieron en la torre porque extrayeron más de lo debido. Entonces tenemos que regular ese tipo de cosas de lo apluvial. Ahí está un asunto de la diferencia del aprovechamiento del agua pluvial en las ciudades y en el campo. Claro. Pero ¿qué pasa? Como en Iztapalapa y en otros lados. Cuando no llueve, híjole, se arma un lío. Pero cuando llueve se inunda. Entonces, ese es otro punto importante que trataremos de analizar a petit comité en la escuela para visualizar el conato de que se pueda inundar, ¿no? Porque a veces resulta que la escuela está en un valle, en la parte más baja, y se desborda el agua y cae en la escuela y se inunda. Entonces, eso también vamos a hacer, porque es un punto que no se toma precaución. Sí, es muy importante en ese sentido, porque se puede hacer hasta una caja de tormenta, ¿verdad? Claro. Donde esa agua se aproveche de manera adecuada y evite la inundación finalmente. Y luego otro punto que entra dentro de captación de agua pluvial, ahí tenemos una comparación de captar agua de lluvia, ¿no? Sí. Y reutilizarla. Por ejemplo, en Japón y en otros lados está siendo muy fácil. Que aquí hay alguna resistencia al respecto. A ver, normalmente hay un colector en el centro de la calle, ¿no? Y hay alcantarillas en la orilla, ¿no? Entonces, las tomas domiciliarias, Viva México, descargan directamente en el colector central, ¿no?
Y el agua pluvial que cae en las coleras, como tienen su bombeo, pues entra en la alcantarilla y tienen otro tubo que lo manda al colector. El agua de lluvia que estaba casi virgen se contaminó. ¿Qué se puede hacer o qué se hizo en Japón? Bueno, pues un sistema que recolecta varias alcantarillas y se pone un pozo de absorción. Claro. Y entonces se absorbe el agua, o bien se meten a las escuelas o a los predios que hay junto. Pero sobre todo, la recarga del acuífero es otro punto ahorita que veo ese diagrama, ¿no? Sí, hacer unos colectores marginales para que sí, y entonces, no se contamine, ¿verdad?, del agua de lluvia. Se está intentando hacer algo en la Ciudad de México así, pero sí, técnicamente hay fallas. Eso es. Que no viene a caso exhibirlas aquí. Claro. Ese es otro punto. Claro. Pero eso es planeación, finalmente. Esa es planeación. Ciudad, ¿no? Entonces, afortunadamente, las autoridades del CAEM y aquí en el DF, como que ya afortunadamente, nos están tomando en cuenta, y entonces creo que vamos a desarrollar otros proyectos más adelante. Pero hablando de nuestro proyecto de la captación de agua y aprovechamiento del agua pluvial en escuelas, pues también tenemos que definir un punto que le importa. Ellos hicieron unos prototipos para captación de agua pluvial, pero para captar el agua pluvial, aparte de preparar, como digo, la azotea y todo, es conveniente tomar en cuenta las primeras lluvias, en los primeros instantes, después de antes que no ha llovido nada, porque traen basura y una serie de cosas. Entonces hay dispositivos de isla urbana, de hidropluviales, de que hicimos nosotros, que tienes un pequeño filtro, sí, y una trampa muy sencilla para hacerlo. Entonces tenemos que evaluar en función del volumen de agua que se pretende captar en cada bajada, qué tipo de filtración hay. ¿Para qué? Pues para que sea lo más económico posible y lo más fácil posible de mantener. Claro. Porque ese es otro problema, el mantenimiento. De ahí, la dependencia quiere que una vez definido ese anteproyecto básico, hagamos un catálogo de conceptos, es decir, como si fuéramos a licitar una obra, pero en términos de conceptos básicos, de hacer evaluación de los conceptos principales en bloque. Sí. ¿Para qué? Para que tengamos un sistema, como este es un esquema muy, muy simple, sí, claro, de los centros escolares, que utilizamos agua de la red o agua del pozo y agua de lluvia. Uh-huh. Y entonces esa agua, hay unos que dicen que no la mezcles, que porque nosotros hemos tenido experiencias de que la mezclamos, pero en fin, si es el caso, tendría dos sistemas. Y entonces esa agua, el agua de lluvia, uh-huh, se podría utilizar en todo. Claro. ¿No? O sea, o bien separarse y nada más utilizarse en primera instancia en agua jabonosa, en los sanitarios, ¿no? Excepto en ingerirla directamente o en preparar alimentos. Pero a mí me dijeron, se me quedó así viendo una persona del sistema de agua, me dice, oye, ¿cómo? Sí, en tu fregadero le pones un ozonador, que además si los podemos conseguir, porque van a meter en todas las escuelas, van a ser baratísimos. ¿Y para qué el ozonador? Para que ahí tomes el agua mejor que potable, ¿no? Tiene un aroma pequeño, lo dejas reposar, no cuesta nada más que energía eléctrica, porque el cloro sí tiene reacciones secundarias y hay que comprar el cloro. Y de esa manera tendrías el agua potable de lluvia o de la que quieras ahí. Claro. Estamos viendo ese tipo de cosas porque se trata de hacer soluciones prácticas, sustentables y viables económicamente. Definitivo. Y otro punto importante, como ya dimos, pues tenemos que hacer algo que no se hace en México, o que se pone ahí el sistema, das la bendición y ahí te vas. Sí, pero ¿qué hay con el mantenimiento, el monitoreo y el monitoreo? Hay que darle mantenimiento, ¿no? Entonces hay que buscar el mantenimiento, una solución simple para que esté al alcance del maestro, del ayudante, del jardinero, que puede apretar tuercas y vaciar y limpiar, ¿no? Claro. Eso es importante, el manual de mantenimiento, pero además no solamente eso, sino se va a hacer una preparación, una especie de seminario para que se enteren una capacitación, y también el monitoreo. Uh-huh. Pero ahí dice sistema de aguas y todos los sistemas. Yo les implemento el sistema, pero no lo puedo estar monitoreando ni manteniendo, ¿no? Entonces, una sugerencia que estamos haciendo,
sobre todo en las grandes capitales como aquí y en las escuelas principales, es que, a ver, ¿por qué no cooperamos? Ahorita les comento esto que tienen de lo que se hizo en escuelas de Milpa Alta. Ujú. ¿Por qué no? Si tenemos ingenieros y estamos vinculados, porque sí estamos vinculados y nos apoyan, la UAM, el Politécnico Nacional, aquí tenemos la prueba, la UNAM, ¿por qué no los que están en fase terminal o el servicio social, los ponemos a implementar con un maestro, ¿verdad? Por supuesto, un profesor, a que hagan esa labor de monitoreo en las escuelas? Va a ser un costo mínimo y todos nos vamos a ayudar. Eso sería un círculo virtuoso. Los jóvenes aprenden, ¿no? Y los jóvenes aprenden. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Claro. No es muy complicado decirle, mira, tienes que revisar que esté aquí y acá. Entonces, ese es un punto que les pareció bien y que hay que negociar y lo vamos a poner en los lineamientos. Muy bien. Y aparte, hacer una serie de dípticos o trípticos que hacer conciencia a los padres de familia, a los alumnos y a los directores, ¿no? Porque si no, no se cierra el círculo. Porque si no, no es sustentable o sostenible, claro, que se supone que debe ser económicamente viable, que luego no lo son, claro, que no perjudica al medio ambiente, y creemos que eso no solamente no lo perjudica, le ayuda, y además que la sociedad esté de acuerdo. claro. Porque la sociedad... Es benefactor, finalmente. Porque, pues, sí, en las escuelas... Beneficiario, más bien. Como están ahora las cosas, Beneficiario. los papás se arman un relajo, el presidente de padres de familia, porque van a hacer algo en la escuela y no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer conciencia social e involucrarlos. Oye, pues tú ayuda a que funcione bien tu escuela. Definitivo. Entonces con eso se cerraría el círculo virtuoso de este proyecto, ¿no? Claro. Coméntanos la figura que teníamos antes referente a la captación, está muy interesante. La figura que tenemos antes, precisamente, nosotros colaboramos un poquito, pero quien lo implementó, apoyamos un poco el proyecto y lo implementó en esas 3 escuelas de captación y tiene un área de filtración y se está ahorrando del 30 al 50, yo creo que en alguna dice que 70% del agua debido a que se capta y aprovecha el agua de lluvia. Es un modelo típico que se los enseñamos, por ejemplo, en el sistema de aguas y está funcionando correctamente, ya práctico, ¿no? Monitoreado y todo. Y además está monitoreado, ¿no? Por ejemplo, en la UAM hasta se diseñó un artefacto electrónico, o sea, porque mis respetos, en donde se le acerca al agua, hagan de cuenta que van a hacer la verificación del automóvil, y entonces se le acerca el agua e inmediatamente marca índices, ¿no? Diciendo está potable o no. Y si lo quiero detallar, se pasa a una aplicación en un iPhone o lo que sea, y se está madurando eso para que se pueda detectar de inmediato la calidad del agua. Y entonces en sitio, no solamente, bueno, eso lo están haciendo, ¿no?, en el pozo de absorción, sí, pero aquí lo queremos implementar y decirle, ya creo que se está patentando el UAM. ¿Para qué? Pues para que nada más se llegue a checar, no, está fallando algo. En lugar de especular y hacer pruebas, y hay que corregir, a priori, ¿no? entonces, y hay que corregir. Entonces hay que ser prácticos. Perfecto. Entonces, gracias a eso, pues estamos muy entusiasmados en este proyecto, ¿no? Muy bien. Ahora, coméntanos del Palacio de Minería. Les quiero comentar el Palacio de Minería. De los cursos, ¿qué cursos vas a tener? Sí, aparte como estamos soy instructor y estoy coordinador todos los cursos y diplomados relacionados con el agua. Entonces, pues precisamente con la fe que tienen nosotros, la confianza que nos tienen, porque nuestro grupo de trabajo disciplinario, pues ahí nos defendemos. Por ejemplo, nos acaban de invitar, de contratar sistema de aguas en 6 cursos. 6 cursos que ellos, porque el año pasado hicimos otro curso y tuvimos mucho éxito de sostenibilidad y manejo integral del agua, se veía todo, hacía muchos temas. Y de ahí salieron inquietudes de los diferentes departamentos y entonces tenemos 6 cursos. Uno, de sectorización del agua. Okay. O sea, en las redes es vital sectorizar y tienes que medir, ¿no? Y controlar el agua porque
si no tienes la valvulita que cierra por secciones, Sí. se vuelve una anarquía. Ajá. Entonces, ahí hicimos, tomamos los ingenieros de nuestro grupo de Red de Agua de la UNAM, que hicieron ese proyecto, a pesar de la problemática que tuvieron con sindicalizados y todo, sectorizaron ya muy bien, está afinándose, la red de agua de toda la ciudad universitaria. Está muy bien. Y logró de 3 millones de metros cúbicos que se malgastaban al año, bajar a la mitad en 2 años, debido a que se sectorizó, pero esa sectorización tiene una señal que se centraliza en un centro de control y dice cómo Controlar los flujos. controlar los flujos, las gráficas de gasto y de presión. Ok. Y con eso permite ver a dónde está haciendo las fallas. Dicen, ¿es una inversión fuerte? Pues sí, pero de acuerdo con los estudios Ahorra que mucha hicieron, agua. se puede amortizar en 5 años, si la quieren muy sofisticada en 10 años, y si no menos, pues vale la pena invertir en algo que se amortice en 5 o 10 Y años. sobre todo no desperdiciar el agua, ¿no? No desperdiciar. Que es un bien importantísimo. El sistema de aguas y otros sistemas lo están haciendo, Sí. pero no con el expertise que se debe ser. se debe ser. Entonces ese es un proyecto. El otro proyecto es del mantenimiento, de la situación del mantenimiento de todo el sistema hidráulico, que realmente es súper ambicioso. Vamos a dar una tónica y después haremos otros cursos especializados, Claro. porque toda la red hidráulica, por ejemplo, aquí en el DF, es muy compleja, ¿no? Muy Toda la grande, problemática. está muy grande. Luego hay 2 cursos, uno del mantenimiento y operación de sistemas electromecánicos en la infraestructura hidráulica, Sí. y otro es del mismo tema electromecánico, especialista en pozos. Ok. Y luego otro que sí yo ya lo habíamos percatado desde antes, la mala mantenimiento, o sea, no se lleva adecuadamente las plantas de tratamiento de agua. Ujú. Hay fallas. Entonces, De quieren todo tipo de de aguas. todo tipo de, por ejemplo, Pluvial, de negras, todo tipo, pero grises. la red de agua, el sistema de agua lo quiere porque tiene fallas en sus plantas de tratamiento oficiales que tiene, algunas concesionadas, algunas propias. Y entonces hay cosas que no deben ser. Entonces, yo se lo comenté un día al ingeniero Ramón Aguirre. Entonces yo creo que por eso empezó la inquietud. Y el último curso va a ser precisamente sobre la calidad del agua en las plantas de tratamiento, con 2 fases. La calidad propiamente que se está teniendo el agua, Ujú. pero la calidad, o sea, en qué condiciones está la planta de tratamiento. Claro. Porque ese es otro punto importante. Obvio. Las plantas de tratamiento. Sí, sí, sí. Se dejan ahí abandonadas y no son... Entonces, hay muchísimas Hay que darles cosas por hacer, mantenimiento. pero gracias a que nuestro equipo pues nos hemos sabido sumar, Ujú. pues tenemos Obvio. ese éxito, ¿no? Claro. Y por último, no sé, nada más les quería comentar, en la conferencia que di la vez pasada, hace una semana, Ujú. del proyecto sustentable, afortunadamente me ayudó un doctor que lo había visto hace un año y se me perdió. Él tiene en una empresa de una invención rusa, se trata de la ionización atmosférica para provocar el agua, o sea, para motivar, digamos, La precipitación. estimular la precipitación o De las disminuirla. nubes. De las nubes. De las nubes o disminuirla. Ok. O sea, no con es muy sencillo, simplemente es un principio físico-químico, que él lo Ajá. explicó, Sí. de la ionización y tal, Sí. que eventualmente hay que estudiar si tiene cosas repercusiones secundarias, pero en principio se puede hacer y se puede hacer y se debería hacer, pero hay escepticismo o ya no quiero pensar que hay intereses creados en otras dependencias. Entonces, al hacer esa presentación, el jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería y otras personalidades del sistema de aguas que estaban ahí, me dijeron, pues hay que presentárselo al jefe, porque aunque ya lo saben el señor jefe del gobierno, Sí. de todas maneras hay que replantearlo y a lo mejor hacer una prueba piloto, porque es otra solución alternativa. Hay que andarse con cuidado, pero sí funciona. Y Claro. entonces, hay muchas cosas que ver sobre el asunto del agua, No, de lluvia. Definitivamente es un bien natural, es prácticamente pues
es el ciclo, ¿no? Que se cierra. Nuestros antepasados lo usaban es el muy ciclo bien. que se Claro. cierra y que Claro. no es, digamos, nada antinatural, ni mucho menos, ¿verdad? Pues mi estimado Agustín Francisco Correa, pues agradecemos nuevamente tu No, al presencia contrario, estamos a sus aquí órdenes. para charlar sobre el agua, que es un elemento vital, ¿verdad?, para la vida de todos nosotros, con el tema sobre el proyecto de aprovechamiento integral del agua pluvial en centros escolares. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Te agradecemos a ustedes. mucho tu participación, Muchas tu gracias. presencia. Y bueno, estamos, digamos, ávidos de saber qué va a pasar en ese congreso de ANEAS y los próximos Sí, cursos. en otros cursos y en otros proyectos, Así que ahorita es. no les digo, pero en otras ocasiones les voy a decir, cuando tengamos aquí Muy bien. amarrados. Perfecto. ¿Ok? Mis Agustín, pues a ustedes nada más les agradezco su atención. Gracias. Y les deseamos felices sueños y hasta la próxima semana, miércoles de 8 a 9 aquí en astl.tv. Buenas noches a todos. Buenas noches.